Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro los va a dejar con la boca abierta. Vamos a explorar esas historias picantes, esos romances prohibidos que florecen donde menos lo esperamos en la oficina. Sí, vamos a hablar del amor turco explosivo. Jefes y empleados encuentran pasión inesperada. Prepárense para escuchar relatos llenos de pasión, secretos y, por supuesto, un toque del encanto inconfundible de Turquía. Antes de que nos adentremos en este universo de amores laborales prohibidos, quiero recordarles rápidamente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los vídeos que subo cada semana. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en ver mis nuevas aventuras y reflexiones. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, prepárense una taza de té turco, pónganse cómodos y vamos a sumergirnos en estas historias de amor que desafían las reglas. La oficina. Un lugar donde se supone que vamos a trabajar, colaborar, cumplir objetivos. ¿Pero qué pasa cuando la chispa salta entre el jefe y el empleado? Las dinámicas de poder, la cercanía diaria, la admiración profesional, todo se mezcla en un cóctel explosivo que puede dar lugar a romances apasionados, pero también complicados. En Turquía, como en muchos otros lugares, la cultura del trabajo a menudo implica largas jornadas, estrecha colaboración y fuertes lazos personales entre los compañeros. Esto puede crear un terreno fértil para que surjan sentimientos más allá de la amistad o el respeto profesional. Imaginemos un escenario: Leila, una joven y ambiciosa diseñadora, que acaba de unirse a una importante agencia de publicidad en Estambul. Su jefe, Mehmet, es un hombre carismático y exitoso, admirado por todo el equipo. Desde el primer día, Leila se siente atraída por su inteligencia y su pasión por el trabajo. Mehmet, por su parte, ve en Leila un talento en bruto, una chispa creativa que le recuerda a sus propios comienzos. Poco a poco, la relación profesional comienza a transformarse. Las reuniones se alargan, las conversaciones se vuelven más personales, las miradas se cruzan con una intensidad palpable. Empiezan a trabajar hasta tarde juntos, compartiendo ideas, riendo y descubriendo que tienen mucho en común, más allá del trabajo. La tensión sexual es innegable, un secreto a voces que se respira en el aire. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Se atreverán a cruzar la línea? ¿Ignorarán las posibles consecuencias? Porque, seamos realistas, un romance entre un jefe y un empleado puede tener un impacto significativo en la dinámica del equipo, en la percepción de los demás y, por supuesto, en sus propias carreras. Piensen en las posibles complicaciones: favoritismo, rumores, celos entre los compañeros, incluso denuncias por acoso si la relación no es consensual o si termina mal. Las empresas suelen tener políticas estrictas al respecto precisamente para evitar estos problemas. Sin embargo, a veces la pasión es demasiado fuerte para ser contenida. Leila y Mehmet, conscientes de los riesgos, deciden ceder a sus sentimientos. Comienzan una relación en secreto, encontrándose a escondidas después del trabajo, intercambiando mensajes cifrados durante el día. La adrenalina del secreto, la emoción de desafiar las reglas, añaden aún más intensidad a su amor. Pero, como era de esperar, la verdad siempre sale a la luz. Un día, un miembro del equipo los ve juntos en un restaurante. Los rumores se propagan como la pólvora. La tensión en la oficina se vuelve insoportable. Leila se siente observada y juzgada. Mehmet tiene que lidiar con la desconfianza de sus superiores y la decepción de sus colegas. La situación llega a un punto crítico cuando otro empleado, celoso del talento de Leila y de su relación con Mehmet, presenta una queja formal ante la empresa. Se inicia una investigación. Leila y Mehmet se enfrentan a la posibilidad de perder sus empleos. ¿Qué harán? ¿Negarán su relación? ¿La confesarán y asumirán las consecuencias? ¿Encontrarán una manera de salvar su amor y sus carreras? Esta es solo una posible historia, pero hay miles más. Historias de amor que florecen en la oficina, a pesar de los obstáculos y las prohibiciones. Historias que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la pasión, sobre la necesidad de conectar con los demás, incluso en los lugares más inesperados. Ahora bien, no todas las historias terminan en drama y escándalo. A veces estos romances prohibidos se gestionan con discreción y madurez.
En algunos casos, uno de los dos decide cambiar de trabajo para evitar conflictos de interés. En otros, la pareja decide hacer pública su relación y enfrentar las consecuencias juntos. Lo importante es recordar que cada situación es única y que no hay una respuesta fácil. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. La clave está en la honestidad, el respeto y la comunicación. Pero volviendo a nuestro amor turco explosivo, es innegable que la cultura turca, con su énfasis en la familia, el honor y la tradición, añade una capa extra de complejidad a estas relaciones. La presión social, las expectativas de la familia, el miedo al que dirán, pueden hacer que sea aún más difícil para una pareja mantener su amor en secreto o hacerlo público. Y es que en Turquía el concepto de ayıp, que se traduce como vergüenza o tabú, juega un papel importante en la forma en que la gente se comporta y toma decisiones. Un romance entre un jefe y un empleado puede ser considerado ayıp, especialmente si uno de los dos está casado o si la relación es vista como una explotación de poder. Por eso estas historias de amor turcas suelen estar llenas de secretos, mentiras y sacrificios. Los amantes deben navegar por un laberinto de obstáculos sociales y culturales para poder estar juntos. Pero a pesar de todos los desafíos, el amor sigue siendo el amor. Y a veces, cuando menos lo esperamos, puede florecer en los lugares más inesperados, incluso en la oficina, entre el jefe y el empleado. En resumen, hemos explorado esas historias picantes de amor turco explosivo que surgen entre jefes y empleados. Hemos visto cómo las dinámicas de poder, la pasión y la cultura se entrelazan para crear romances complejos y a menudo prohibidos. Hemos reflexionado sobre los riesgos y las consecuencias de estas relaciones, pero también sobre la fuerza del amor y la necesidad de conectar con los demás. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles temas que los hagan pensar y que los entretengan. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Han sido testigos de algún romance en la oficina? ¿Creen que este tipo de relaciones son inevitables? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y ahora, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor déjenme un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero, esperen, la historia no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en este fascinante tema. Porque si bien ya hemos explorado la dinámica general de los romances en la oficina en Turquía, hay matices y detalles que merecen ser examinados con mayor detenimiento. Pensemos, por ejemplo, en el impacto de las series de televisión turcas en la percepción pública de estos romances. Las diziler turcas, como se les conoce, son increíblemente populares en todo el mundo, y a menudo presentan historias de amor apasionadas y dramáticas que involucran a personajes en el ámbito laboral. Si bien estas series pueden ser entretenidas, también pueden contribuir a romantizar y normalizar relaciones que en la vida real podrían ser problemáticas y poco éticas. ¿Cuántas veces hemos visto en la televisión a un jefe rico y poderoso enamorándose de su humilde y trabajadora empleada? La fórmula es repetitiva pero efectiva y alimenta fantasías en las que el amor puede superar cualquier obstáculo, incluyendo las diferencias de clase y las dinámicas de poder. Pero, ¿qué ocurre cuando la realidad choca con la ficción? ¿Qué pasa cuando Leila, nuestra joven diseñadora, se da cuenta de que Mehmet no es el príncipe azul de la televisión, sino un hombre con sus propias inseguridades, ambiciones y, quizás, incluso tendencias manipuladoras? Además, es importante considerar la perspectiva de género en estos romances. En una sociedad como la turca, donde aún existen desigualdades entre hombres y mujeres, la relación entre un jefe y una empleada puede ser particularmente vulnerable a la explotación y el abuso de poder. Si el jefe es un hombre y la empleada es una mujer, la dinámica puede estar teñida de machismo y control, lo que dificulta aún más para la empleada expresar sus deseos y necesidades de manera abierta y honesta. Volvamos a nuestro escenario original. Leila está enamorada de Mehmet, pero también depende de él para su carrera. ¿Se siente realmente libre de rechazar sus avances?
¿Tiene miedo de perder su trabajo si no corresponde a sus sentimientos? Estas son preguntas cruciales que debemos hacernos al analizar este tipo de relaciones. Y no nos olvidemos del papel de la familia. En la cultura turca, la opinión de la familia es fundamental. ¿Qué pensarán los padres de Leyla si descubren que está saliendo con su jefe, un hombre mayor y, quizás, incluso casado? ¿Cómo afectará esto a su reputación y a sus perspectivas de futuro? Estas son preocupaciones reales que muchas mujeres turcas enfrentan al involucrarse en este tipo de relaciones. Por otro lado, también es importante analizar el impacto de la globalización y la modernización en las relaciones laborales en Turquía. Con la llegada de empresas multinacionales y la adopción de prácticas empresariales occidentales, las políticas de recursos humanos se han vuelto más estrictas y las empresas están cada vez más conscientes de los riesgos asociados con los romances en la oficina. Muchas empresas han implementado políticas antifraternización que prohíben explícitamente las relaciones románticas entre empleados y superiores, con el fin de evitar conflictos de interés y posibles demandas por acoso. Sin embargo, estas políticas no siempre son efectivas, y a menudo se topan con la realidad de que las emociones humanas son difíciles de controlar y regular. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Deberíamos prohibir por completo los romances en la oficina? ¿O deberíamos simplemente ser más conscientes de los riesgos y promover una cultura de respeto y transparencia? Creo que la respuesta no es ni una ni la otra. Prohibir por completo los romances en la oficina es probablemente imposible e incluso contraproducente. Las emociones humanas son complejas y no pueden ser simplemente borradas por una política empresarial. Sin embargo, tampoco podemos ignorar los riesgos y las posibles consecuencias negativas de estas relaciones. La clave está en la educación y la sensibilización. Las empresas deben invertir en programas de capacitación que enseñen a los empleados sobre las dinámicas de poder, el consentimiento y el acoso en el lugar de trabajo. También deben crear un ambiente seguro donde los empleados se sientan cómodos denunciando cualquier comportamiento inapropiado, sin temor a represalias. Además, es fundamental fomentar una cultura de transparencia y honestidad en las relaciones laborales. Los empleados deben ser conscientes de los riesgos asociados con los romances en la oficina y deben ser capaces de tomar decisiones informadas sobre si involucrarse o no en este tipo de relaciones. Y por supuesto, la responsabilidad recae también en los individuos involucrados. Si dos personas deciden entablar una relación romántica en el trabajo, deben hacerlo de manera responsable y ética, teniendo en cuenta las posibles consecuencias para sus carreras y para el resto del equipo. Deben ser conscientes de la dinámica de poder y asegurarse de que la relación sea completamente consensual y libre de cualquier tipo de coerción. En el caso de Leyla y Mehmet, la solución podría pasar por que Mehmet renuncie a su puesto de jefe o que Leyla busque una transferencia a otro departamento. De esta manera podrían evitar el conflicto de interés y proteger sus carreras. También podrían optar por hacer pública su relación y enfrentar las consecuencias juntos, con la esperanza de que sus colegas y superiores los acepten y los respeten. Pero independientemente de la decisión que tomen, lo importante es que lo hagan de manera consciente y responsable, teniendo en cuenta todos los factores en juego. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestra exploración del amor turco explosivo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y reflexivo. Recuerden que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, pero también es importante ser conscientes de los riesgos y las posibles consecuencias de nuestras acciones. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse, dejar un me gusta y compartir este vídeo con sus amigos. Adiós.